Hay tanta anticipación y tanto esfuerzo en hacer claro el mensaje de que sería un ataque limitado, que lo que parece Estados Unidos estar buscando es que Siria no responda en mayor magnitud, o sea, que Siria acepte encajar el golpe, sabiendo que la posibilidad en caso de responder sería una represalia aún más devastadora, y entonces que mejor es sufrir el golpe y continuar la guerra civil una vez que se disipe esto. El punto es saber si eso es realmente lo que va a pasar. No queda del todo claro cómo reacciona el gobierno sirio. Tal vez no haga nada, como no hizo nada cuando Israel lo atacó en el pasado, pero tal vez decida utilizar tácticas de guerra asimétrica, o sea, utilizar grupos irregulares armados para atacar objetivos occidentales, o podría intentar hacer, no sé si pueda, lo que Irán se prepara para hacer en caso de ser atacado. Como no tiene capacidad de pelear, digamos, con las naves norteamericanas, es lanzar pequeñas lanchas artilladas que intenten hundir buques de guerra estadounidenses. Muy bien, y ahora nos vamos con los refugiados sirios, y la oposición a al-Assad han expresado su decepción por la decisión del Parlamento británico que mediante votación ayer se alejaron de participar de una intervención militar contra el régimen. Mientras el mundo debate cómo y en cuánto iniciar una intervención militar en Siria, la decisión del Reino Unido, antes gran aliado de Estados Unidos, de no participar en futuros ataques, ha generado diversas reacciones. El primer ministro David Cameron ha tratado, por ejemplo, de explicar qué fue lo que pasó. La política es difícil, por supuesto que lo es. Eso ha implicado ir al Parlamento de una manera fuerte y con principios, pero luego de escuchar al Parlamento creo que el público estadounidense van a entender lo que pasó. Las fuerzas opositoras han mostrado su decepción ante la decisión del Parlamento británico, en tanto que para ellos supone un constante refuerzo de lo que al-Assad realiza en desmedro de los civiles. Es evidente que estamos decepcionados. El Reino Unido se enorgullece de su trayectoria humanitaria. Sin embargo, ellos no van a participar en la detención de Assad de utilizar armas químicas contra los niños en Siria. Sigue el debate muy de cerca y parecía que el debate era más sobre Irak 2003 que Siria 2013. Y los resultados de estos debates serán claramente escuchados por el régimen de Assad, que sigue utilizando armas de napalm contra civiles inocentes. Los casi 2 millones de refugiados sirios en los países fronterizos han expresado su disconformidad. Muchos consideran que el mundo le ha fallado a Siria. Apoyamos cualquier acción militar contra el régimen sirio, debido a que el régimen utilizó armas químicas contra nosotros y mataron a mujeres y niños. Por eso es que apoyamos cualquier ataque contra ese régimen. No todos los partidos en el Parlamento británico dijeron que no. Algunos lo hicieron y allanaron el camino para la masacre en Siria. Y es obvio que no se preocupan por las familias y los niños y los derechos humanos en general. Mientras los inspectores de la ONU abandonaron esta mañana el país, los bombardeos por parte de las fuerzas de al-Assad y el fuego cruzado contra el ejército rebelde continuaban, ajenos al dolor de miles de civiles y niños que aún permanecen en el país. Muy bien, ha sido un duro golpe no solamente a los Estados Unidos, sino también a los refugiados, ¿no? Esa situación también de esta gente, pues que prácticamente sin nada ha llegado a los diferentes campos de refugiados que hay en los países de la frontera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Es por no el apoyo a David Cameron? ¿Por qué no lo apoyaron? A ver, bueno, en el tema de los refugiados, la paradoja es que hay más refugiados o sea, es mayor el número de personas que cruza diariamente las fronteras internacionales de Siria en busca de refugio desde el anuncio de los posibles ataques estadounidenses que antes de estos. Entonces el problema de los refugiados ha empeorado con este anuncio. En el caso de David Cameron, creo que en primer lugar los laboristas en la oposición leyeron las encuestas y hay una amplia mayoría en contra de un ataque a Siria. Y además se dieron cuenta de que esto era una posibilidad de imponer una derrota grave al gobierno de Cameron, porque se dieron cuenta de que había un sector del propio Partido Conservador, para no hablar de sus aliados de coalición, los liberal-demócratas, que no creían en los argumentos oficiales sobre lo que había pasado, o en todo caso no creían que había suficiente evidencia para afirmar que el régimen había usado armas químicas y por ende merecía ser atacado.
o no estaban convencidos de que un ataque iba a mejorar algo y que podía incluso empeorar las cosas, se dieron cuenta que un sector de la propia coalición de gobierno estaba dispuesto a votar contra Cameron. Y es muy difícil en esas circunstancias para un partido que lidera la oposición no aprovechar esas circunstancias. Así es, mientras el Congreso británico prácticamente no aprobaba la decisión de Cameron de participar o no en Siria, un equipo de la BBC mostró terribles imágenes de un ataque con bombas incendiarias en una escuela de Alepo, al norte de Siria. El reportaje muestra a niños y adultos con graves quemaduras, al parecer por las bombas napalm, las mismas que se usaron en la guerra de Vietnam. Las imágenes son crudas, terribles, pero que reflejan una realidad: la constante violencia que sufre el pueblo sirio. Un equipo de la BBC ha sido testigo de los devastadores efectos de una bomba incendiaria en el patio de un colegio en la ciudad de Alepo. Los testigos de este desastre relatan cómo un avión de guerra lanzó un dispositivo que produjo una explosión de baja intensidad seguida de varias columnas de humo y fuego. Al parecer no se lanzaron bombas químicas, sino bombas incendiarias conocidas como napalm, conocidas también por su uso durante la guerra de Vietnam. Niños y adolescentes temblando de dolor y con heridas y quemaduras parecidas a las producidas por el napalm. Uno de los supervivientes se dirige a Naciones Unidas para reclamar acción por parte de la comunidad internacional. Queridas Naciones Unidas, ustedes están pidiendo la paz, exigen la paz. ¿Pero qué tipo de paz están pidiendo? ¿No ven esto? ¿Qué necesitan ver? Somos seres humanos, queremos vivir. ¿Es este nuestro derecho a vivir? La cadena pública británica difundió las imágenes la noche de ayer, a la misma hora que el Parlamento rechazara el plan de intervención en Siria. El reportero Ian Pannell dice que lo que vio fue sencillamente aterrador. Los heridos, la mayoría de ellos menores de edad, con quemaduras en casi el 90% de sus cuerpos, parecían como muertos vivientes. Esta doctora habla del dolor que viven a diario y cómo inocentes están pagando con sus vidas el precio de la guerra. Sentimos que ni siquiera somos ciudadanos de segunda categoría. Simplemente no contamos. Todos estos niños, toda esta gente que está muriendo, que está siendo masacrada. No importa. El mundo entero le ha fallado a nuestra nación y son civiles inocentes los que están pagando el precio. La descripción coincide con el mortal mecanismo de las bombas incendiarias que producen una bola de fuego que rápidamente genera una onda expansiva de gran alcance, mucho mayor que los explosivos convencionales. Los resultados son devastadores, tal y como muestran las terribles imágenes captadas por las cámaras de la BBC. Así es, terribles imágenes que hemos tenido que difuminar porque se trata de chicos de 13, 14 años o incluso muy pequeños, totalmente quemados. Esta bomba lo que hace es quemarte vivo prácticamente, es una gasolina gelatinizada y las imágenes son terribles y esta doctora, por ejemplo, que es una ONG que ayuda, ya todo lo que ha visto pues simplemente está la desesperanza, ¿no?, de que qué está pasando en este país. El ataque sucedió el lunes en Alepo. Sí. Y de casualidad ha estado el equipo de la BBC y ha logrado tener este reportaje, pero estamos hablando pues que no solamente armas químicas, ¿no? La napalm creo que resulta mucho más barata y más fácil de poder lanzar que incluso las armas químicas. Bueno, eso es un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? Han muerto más de 100.000 personas en este conflicto, la mayoría civiles. De esas más de 100.000 víctimas, 110, 120 probablemente a estas alturas, solo unos 1.500 han muerto o habrían muerto por acción de armas químicas. El tema aquí, la disociación casi esquizofrénica, era que mientras el régimen y sus opositores también, en parte, masacraran civiles con armas convencionales, eso era algo tolerable, y masacraron 100.000. Pero cuando masacran con armas prohibidas, eso sí, por convenciones internacionales, se vuelve intolerable y entonces hay que hacer algo al respecto. Y entonces el caso contra Bashar al-Assad, en lugar de ser un caso por toda la trayectoria de este régimen... Por los 100.000 muertos, por ejemplo. Y no solo por estos 2 años de guerra civil, por los decenas de miles de muertos por represión política durante 40 años de vigencia de ese régimen, en lugar de ser eso lo que esté sometido a juicio, todo el caso para un ataque se basa en un único ataque
Y si no se prueba ese ataque, se sugiere que no hay nada que hacer y la guerra puede continuar sin que nadie tenga derecho a intervenir, aunque de cualquier manera ya todos habían intervenido en el conflicto. A mí, ¿sabes qué me llama la atención? Por ejemplo, que la BBC muestre este tipo de imágenes, cosa que, por ejemplo, ellos han cuidado muchísimo. Estamos viendo la televisión norteamericana, televisión británica, imágenes fuertísimas. Es justificación también a la acción que se viene, ¿no? Porque creo que después de 2 años recién se está viendo ese tipo de imágenes. Sí, aunque con todos los bemoles que se pueden hacer a la BBC, que amparó pedófilos entre sus filas y cosas por el estilo, lo que no se puede decir de la BBC es que reciba consignas del gobierno británico, ¿no? Muy independiente. No, sí, la BBC enfrentó a Margaret Thatcher durante la Guerra de las Malvinas porque daba la versión argentina en pie de igualdad con la versión británica, y el gobierno conservador de la época lo llamó una entidad poco patriótica. El ex primer ministro Tony Blair le hizo juicio a la BBC por algunas afirmaciones que hacía en documentales que realizó. Entonces la BBC no es tal servicio del gobierno británico. La decisión de mostrar imágenes tan fuertes puede tener un sentido de oportunidad, pero yo no creo que la BBC se preste a presentar imágenes prefabricadas para servir un propósito particular. Así es, porque las imágenes, si ustedes lo pueden revisar en la página web de la BBC, son muy fuertes. Nosotros las hemos tenido que difuminar porque realmente pues muestran el horror y el terror que causan estas bombas incendiarias. Pero nosotros vamos a presentarles un informe de qué son estas bombas napalm, las mismas que el ejército estadounidense usara en Vietnam. Hoy se estarían usando en Siria. El 8 de junio de 1972, en la población vietnamita de Trang Bang, la pequeña niña Kim Phuc no se imaginaba lo que iba a suceder. El ejército de Estados Unidos bombardeó su pueblo con napalm, haciendo que toda la población tuviese que huir aterrorizada y dando lugar a esta imagen que se convirtió en todo un ícono de la guerra. La niña de apenas 9 años fue gravemente quemada y corrió fuera de la población quitándose los restos de su ropa en llamas. En ese momento el fotógrafo Nick U To la fotografió y fue llevada al hospital, donde permaneció 14 meses y sería sometida posteriormente a 17 operaciones de injerto de piel. El napalm es gasolina gelatinizada. En 1965 comenzó su uso en Vietnam. Desde entonces se multiplicaron en la prensa norteamericana las descripciones de los espantosos efectos sobre la población civil, y el mundo vio con horror las primeras fotografías de niños totalmente desfigurados por las quemaduras. El napalm tiene una característica muy importante en común con las armas químicas y biológicas: su bajo coste. Por otra parte, es relativamente fácil de lanzar desde aviones comunes. Por esos motivos ha sido utilizado en guerras donde no estaban involucradas directamente grandes potencias. Las organizaciones palestinas han denunciado el uso del napalm por Israel. Aunque ha tenido poca difusión, ha llegado ocasionalmente a la prensa evidencias de bombardeos con napalm contra los movimientos guerrilleros en la selva de Guatemala, Venezuela y Colombia. Hoy, lamentablemente, se estaría usando en Siria, donde una vez más las víctimas inocentes son niños y adolescentes. Así es terrible los efectos que pueda tener este tipo de bombas incendiarias. Es prácticamente quemarte vivo, ¿no? Porque se continúa la combustión. Imágenes también de la niña de napalm que dio la vuelta al mundo con esta imagen, y el dolor que causó también en Vietnam. Si el contacto es directo, el napalm sigue quemando mientras va penetrando la carne de la víctima. Imagínate, y que quema hasta el hueso. Quemado vivo, ¿no? Prácticamente. Claro, pero no es, digamos, un tipo de fuego que uno lance agua y se apague, ¿no? Y en el caso de Israel, una comisión de Naciones Unidas determinó que usó fósforo blanco en Gaza el 2009. En los casos de Centroamérica no hay un informe de la misma categoría, pero todo parece indicar que efectivamente ocurrió. Y surge la pregunta de qué hace a las armas químicas tanto más aborrecibles que el napalm, por ejemplo. Ambas son armas indiscriminadas, porque uno de los argumentos en contra de las armas químicas es que son indiscriminadas. Claro. No distinguen entre objetivos militares y objetivos civiles, y por ende estarían prohibidas. Eso es cierto, pero esto tampoco distingue entre objetivos militares y civiles. Es también un arma indiscriminada. Entonces, lo que muchos dicen es, está bien que existe el tabú respecto a las armas químicas, pero no son las únicas armas que deberían estar en esa categoría de armas particularmente atroces. Claro, pero lo que
uno ve pues que las víctimas son pues los menores, ¿no? Es simplemente niños, hay un bebé de 1 año ahí que afectado y que quizás no sabemos si logró sobrevivir, pero es terrible el uso de napalm. Nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a volver con lo que está sucediendo en Colombia. El presidente ha decidido militarizar las calles luego de 2 muertos por protestas en su contra.